Muy buenos días, queridos alumnos de primero medio B. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos cerrando una nueva semana de trabajo. Ya estamos terminando este año, ya este año escolar. Nos queda súper poco, quedan algunas evaluaciones y de ahí a disfrutar. Ustedes van a tener sus merecidas vacaciones después de todo este difícil proceso que han vivido este año. Si bien queda poco, no por eso va a valer menos este trabajo que estamos realizando, así que obviamente tenemos que seguir con todas las pilas en estas clases de ejercitación de comprensión lectora. Los objetivos, como siempre, son leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. La clase pasada se envió este texto que perdón. Ahora lo vamos a pasar a revisar, vamos a revisar cuáles son las claves correctas de las preguntas que incluía esta ficha de lectura. Así que vamos a revisarlo, dice el primer párrafo. Lo que más aprovecha el hombre de mar son sus recursos vitales y los peces ocupan el primer lugar. Ahí ya tenemos una información bastante valiosa, estamos poniéndonos en el tema sobre qué está hablando recursos vitales del mar y los peces en particular. En países como el Japón, el pescado constituye la principal fuente de proteínas. El total mundial de proteínas extraídas del mar para consumo humano, alimento de animales y otros fines asciende a más de 50 millones de toneladas anuales y en los últimos 10 años ha aumentado en un 50%. El crecimiento mundial de la población obligará a aumentar la pesca en todo el mundo y el mar podrá soportar ese aumento solo si aprendemos a administrar y almacenar sus recursos, pues la inmensa cantidad de especies conocidas únicamente se pescan algunas y vastas regiones del océano son apenas explotadas, particularmente en el hemisferio austral. Desde aquí ya estamos comprendiendo de que nos está hablando este texto del uso que se hace de los recursos del mar, ¿verdad? De los peces, que hay una gran cantidad de explotación, ¿verdad? Y que ha ido en aumento, tal como dice ahí, ha aumentado en los últimos 10 años un 50%, esto producto del crecimiento de la población mundial. Y que este mismo crecimiento va a aumentar la pesca en todo el mundo y para eso hay que tener ojo, dice acá, solo se podrá soportar ese aumento si aprendemos a administrar y almacenar sus recursos. Ahí ojo con esto, aquí hay una marca de mayor subjetividad, aquí está dando de alguna manera un punto de vista respecto a esta problemática que se va a producir producto del aumento de la población. Eh, y aquí dice también que solamente algunas especies conocidas son explotadas y solo en algunas regiones del océano se pesca. El segundo párrafo dice, la gran abundancia de vida marina de las que dependemos cada vez más se renueva automáticamente, siempre que no agotemos esos recursos, como lo hemos hecho con la fauna terrestre y los bosques nativos. Aquí establece una comparación, ¿verdad?, entre lo que se quiere para la vida marina y respecto a lo que se ha hecho, lo que ha hecho el hombre con la explotación de los recursos terrestres, ¿verdad? Con la fauna y flora terrestre, los bosques, ¿verdad? Ustedes saben que han sido explotados, son talados los bosques, tanto para darle un uso comercial a la madera, ¿verdad? Como también muchas veces son talados para establecer nuevos centros urbanos, para poner casas, ¿verdad? Edificios. Vamos con el tercer párrafo. Esto es para ir viendo párrafo a párrafo cuál es la información que nos entrega, ¿verdad? Para poder sintetizar un poco de qué se trata cada párrafo. Ciertas especies de fácil captura y que se vendían a elevados precios han sido diezmadas en el pasado, como ocurrió con la vaca marina de Seller, actualmente extinta. La conservación de esos recursos es tarea mundial prioritaria, así la caza de la ballena ha sido rigurosamente reglamentada por acuerdos internacionales. Aquí ya nos da eh, un ejemplo, ¿verdad? Con lo de la vaca marina de Seller, hablándonos un poco de esto, de este fenómeno que es la caza indiscriminada de algunas especies, ¿verdad? Vamos con el cuarto párrafo, dice, aunque todavía se emplean métodos seculares como redes, barrederas y cañas de pescar o espineles, aumenta el uso de radar y de la aviación para localizar los
bancos de peces. Estos nuevos sistemas de pesca, basados en conocimientos de las especies y de su ciclo vital, al incrementar la capacidad de captura, hacen aún más apremiante la necesidad de preservar esas especies. Obviamente, si tenemos mayores conocimientos respecto digamos, a la dinámica de estos peces, donde a su desarrollo, a su reproducción, donde se agrupan. Eso nos tiene que llevar obviamente a ocupar esos conocimientos para lograr preservar, porque como aquí lo va diciendo el texto, si se diezman, si se extinguen estos recursos, no vamos a tener que comer, y obviamente si hay un crecimiento mundial de la población, menos vamos a tener para comer. Desde el punto de vista de su explotación, existe una diferencia esencial entre los recursos terrestres y los marítimos. En la tierra, la propiedad pertenece a una persona que trata de proteger los recursos naturales para su propio interés. En cambio, aquí está contrastando lo que se da en la tierra como lo que se da en el mar. En el mar, abierto todo, se explota hasta el máximo posible y los únicos límites son la rentabilidad y volumen de la captura. En los últimos años en Chile se ha tratado de abordar este problema mediante la ley de pesca, que a mediados de 1990 aún no se promulgaba. Aquí en este párrafo que acabamos de leer, se hace una comparación entre los recursos marítimos y terrestres. En la tierra, como la propiedad en cuanto a la tierra, siempre hay alguien que es dueño de la tierra, ¿verdad? Eh, los recursos que ahí se pueden encontrar, ya sea flora o fauna, siempre van a ser protegidos por el dueño de ese espacio, porque va a querer defender sus intereses, ¿verdad? Si quiere sacar provecho, no sé, de la flora o la fauna, él la va a defender, ¿verdad? No cualquier persona va a entrar a esa propiedad a cazar o a extraer frutos de ahí, ¿verdad? En cambio, en el mar cualquiera puede ir y pescar. Y eso, como dice acá, en Chile se ha intentado eh, subsanar ese problema mediante una ley de pesca. Luego dice, los cultivos acuáticos, equivalente marino de la agricultura, alcanzarán en breve el nivel de los métodos agrícolas más recientes. Hay que aumentar el nacimiento y reducir la mortalidad de las crías. Se puede incubar y criar peces pequeños en viveros marinos, tal como polluelos en una incubadora. Se aumentará la productividad acuática, arando el mar como si fuera un terreno. Ello hará remontar hasta la superficie las sustancias disueltas que flotan en las capas profundas, aumentando la fertilidad de la superficie. Un procedimiento sería instalar un reactor nuclear en el fondo del mar para que caliente las aguas profundas, las que ascenderían y se mezclarían con las aguas superficiales. Incluso se puede fertilizar artificialmente el mar, incorporando oligoelementos favorables al crecimiento de las especies. Existen barcos que industrializan las plantas. Perdón, voy a detenerme en el párrafo anterior. Decía algunas formas, proponía que hay que fertilizar, que hay que trabajar de la misma manera como en la agricultura o en la agronomía, los campos, de la misma manera hay que trabajar científicamente para favorecer la fertilidad de los productos marinos, ¿verdad? Y poder sacar una mayor productividad de ellos. Todo en base a las nuevas técnicas, ¿verdad? Vamos con el último párrafo, dice, existen barcos que industrializan las plantas y animales suministrados por las embarcaciones pequeñas. Pesqueras, perdón. Son verdaderas fábricas flotantes de ingeniería química. Ellos abaratan los costos, permitiendo explotar variedades hasta hace poco consideradas de segunda categoría. Estas fábricas, en el mismo océano, transforman animales y plantas de apariencia poco apetitosa en proteínas de alto valor nutritivo. En las regiones más productivas como las costas peruanas y antárticas se puede ver estos barcos factorías formando verdaderas ciudades flotantes. Ahora vamos con las preguntas que pueden surgir a partir de este texto. Vamos con algunas preguntas. Dice, ¿a qué tipo de texto corresponde o puede corresponder lo que acabamos de leer?
Como ya les decía al principio del primer párrafo, más allá de la información que entrega algunas sugerencias, algunos comentarios más bien subjetivos sobre cómo debe guiarse esta nueva relación con los productos marítimos. Por lo tanto, hay rasgos que nos podrían llevar a pensar que es un texto más bien de opinión, más bien argumentativo, que intenta convencernos de qué es lo que debemos hacer con la flora marina, ¿verdad? Y los productos marinos en general. ¿Cómo podemos identificarlos? Por esas mismas marcas que le mencionaba anteriormente. ¿De qué habla el texto? De la necesidad de sacar el mayor provecho posible de las fuentes de recursos marítimos, por supuesto, y ahí enumera una serie de elementos, una serie de consideraciones a tomar en cuenta, como que debe esto explotarse de una manera consciente, ¿verdad? De una manera donde no se agoten los recursos. Sin embargo, hay que invertir mucha tecnología en ellos para que de esta manera poder sacar el mayor provecho posible, fertilizarlo de alguna manera. ¿Qué se deduce del texto? Se pueden sacar muchas deducciones que vamos a ir viendo pregunta a pregunta. ¿Cuál crees que es el propósito de este texto? Eso va a ir en consonancia con el tipo de texto al cual corresponde. Si es un texto argumentativo, obviamente su propósito va a ser convencernos de algo. Vamos con la pregunta número 1 que dice, en el párrafo 1 se sostiene que el aumento de pesca a nivel mundial impone como condición necesaria A1, la captura de especies hasta ahora no explotadas. 2, una racionalización en la explotación de los recursos. 3, ampliar las regiones oceánicas de explotación. Aquí básicamente tenemos que localizar la información y tenemos el texto donde dice, lo que más aprovecha el hombre de mar son sus recursos vitales y los peces ocupan el primer lugar. En países como Japón, el pescado constituye la principal fuente de proteínas. El total mundial de proteínas extraídas del mar para consumo humano, alimento de animales y otros fines asciende a más de 50 millones de toneladas anuales y en los últimos 10 años ha aumentado en un 50%. Esto es lo relevante. El crecimiento mundial de la población obligará a aumentar la pesca en todo el mundo y el mar podrá soportar ese aumento solo si, y aquí viene lo relevante, aprendemos a administrar y almacenar sus recursos, pues la inmensa cantidad de especies conocidas únicamente se pescan algunas. Aquí ya tenemos aquí harta información relevante y vastas regiones del océano son apenas explotadas, particularmente en el hemisferio austral. Si comprendemos lo que dice sobre aprender a administrar y almacenar recursos, que solamente algunas especies se cazan y que solamente unas regiones del océano son explotadas, podemos comprender que la opción 1, la captura de la opción 1 la podemos relacionar con lo que dice únicamente algunas especies se pescan, una racionalización en la explotación de los recursos, lo podemos relacionar a aprender a administrar y almacenar sus recursos, por supuesto, y 3, ampliar las regiones oceánicas de la explotación, tal como dice ahí, vastas regiones del océano son apenas explotadas. Por lo tanto, las 3 opciones son correctas, así que la opción válida para esta pregunta es la letra E, todas. Pregunta número 2 dice, ¿qué relación se podría establecer entre los párrafos 1 y 2 del texto leído? En el primero, A, se hace referencia al porcentaje de proteínas extraídos del mar. En el segundo, se plantea la exclusiva dependencia del hombre respecto de esos recursos. B, se plantea la necesidad de aumentar la pesca a nivel mundial. En el siguiente, el segundo, el carácter inagotable y la abundancia de las riquezas del mar. C, se dice que es imperativo aprender a administrar y conservar los recursos marinos. En el segundo, la necesidad de no agotarlos para que se renueven. D, se señala el aumento experimentado por las explotaciones pesqueras en los últimos años. A continuación, el valor y la magnitud de dichas actividades. Y E, se describe el uso intensivo de los recursos naturales. Seguidamente se alude al agotamiento de recursos forestales y fauna. Aquí hay que interpretar y relacionar la información vertida en este texto.
Vamos, tenemos acá los dos párrafos, el primero ya lo habíamos leído, ¿verdad? Donde nos dice cómo ha aumentado la cantidad de explotación marina, ¿verdad? Y que el crecimiento mundial de la población va a obligar a aumentar la pesca, sobre todo en zonas que antes no habían sido explotadas, con especies que no habían sido eh, explotadas, pero también nos dice que es necesario, por eso, administrar y almacenar los recursos de una manera consciente, ¿verdad? Y el segundo párrafo dice: la gran abundancia de vida marina, de la que dependemos cada vez más, se renueva automáticamente siempre que, ojo con esto, dice, se renueva automáticamente siempre que no agotemos esos recursos, como lo hemos hecho con la fauna terrestre y los bosques nativos. Aquí básicamente lo que nos está diciendo, en primer lugar, es que ha aumentado la explotación y por lo tanto es necesario que se administre de manera consciente, ¿verdad? Y en la segunda nos dice que no agotemos, que no hay que agotar los recursos porque se pueden renovar automáticamente, pero no si los agotamos. Así que la opción A descartada porque en ningún momento habla de la dependencia exclusiva de los recursos marinos. Jamás. B. Se plantea la necesidad de aumentar la pesca a nivel mundial. En el siguiente, el carácter inagotable y la abundancia de las riquezas del mar. Si bien dice que se renuevan automáticamente, dice que eso puede no suceder si se agotan los recursos. Por lo tanto, aquí la opción más acertada es la letra C, que dice: se dice que es imperativo aprender a administrar y conservar los recursos marinos, tal como lo dice aquí, aprendemos a administrar y almacenar sus recursos, ¿verdad? En el segundo dice: siempre que no agotemos esos recursos. Aquí dice la necesidad de no agotarlos para que se renueven. La letra correcta es la letra C. La letra D no, porque dice: señala aumento experimentado por las explotaciones pesqueras en los últimos años. A continuación, el valor y magnitud. En el segundo no está hablando del valor ni de la magnitud del aumento en la explotación pesquera. Y la E se describe el uso intensivo de los recursos naturales y seguidamente se alude al agotamiento de recursos forestales y fauna. Aquí está comparando un poco la situación de lo que podría pasar, pero no es lo medular de este segundo párrafo. 3. Respecto de los tres primeros párrafos, el cuarto cumple la función de A. Precisar las formas que asume en la actualidad la actividad pesquera. B. Contraponer los métodos modernos y tradicionales de pesca. C. Señalar los aportes del desarrollo científico a las actividades marinas. D. Reiterar las necesidades de preservar la fauna marina. E. Enfatizar el incremento de las posibilidades de pesca a nivel mundial. Que también hay que interpretar y relacionar, ¿verdad? La información, relacionar la información de los tres primeros párrafos con la última, con el cuarto. Dice: aunque todavía se emplean métodos seculares como redes, barrederas y cañas de pescar o espineles, aumenta el uso de radar y de la aviación para localizar los bancos de peces. Estos nuevos sistemas de pesca basados en conocimiento de las especies y del ciclo vital, al incrementar la capacidad de captura, hacen aún más apremiante la necesidad de preservar esas especies. Aquí, si bien nombra aquí los métodos modernos de la pesca, aquí nos está preguntando por la relación con los párrafos anteriores. Y si nos remitimos a los párrafos anteriores, lo que está haciendo es poner énfasis en el 1, 2 y 3 a la necesidad de administrar de buena manera los recursos naturales del mar, de no agotarlos, de no extinguirlos, ¿verdad? Por lo tanto, respecto a esa información, aquí lo que nos cabe destacar es lo último que dice en este cuarto párrafo. Dice: estos nuevos sistemas de pesca hacen aún más apremiante la necesidad de preservar esas especies. Por lo tanto, aquí la letra correcta, la opción correcta, puesto de la relación que se establece en la información, es la letra D. Reiterar la necesidad de preservar la fauna marítima.
Ya tenemos la pregunta número 4, a propósito de las inferencias, las conclusiones, las deducciones que podíamos sacar del texto. Dice 4. De este texto se puede concluir que el incremento de volumen de pesca con los métodos modernos hace más imperativo, y aquí vamos con esto. Recuerden que cuando ocupa la palabra concluir es un sinónimo de inferir, deducir, extraer, colegir. Hay que establecer una conclusión, sacar información implícita, a partir de la información explícita. Ya, lo que tenemos que inferir es qué es lo que se hace más imperativo a partir del incremento del volumen de la pesca con métodos modernos. Y aquí, según todo lo que se lee en este texto, y que obviamente está tratando de llevarnos hacia ese lugar, es que pese a la modernidad y como lo decía en el cuarto párrafo, eh, el uso de estos avances tecnológicos pone de manifiesto que no se deben extinguir, no se deben sobreexplotar ciertas especies, ¿verdad? Por lo tanto, la opción correcta de estas que aparecen acá es el uso racional de los recursos naturales. Más allá de sustituir por métodos tradicionales, más allá del uso de aviones y radares, del desarrollo de pesca industrial o de la ampliación de las áreas de pesca, es el uso racional de los recursos. Esa es la respuesta correcta. Todo el texto nos está hablando de eso, así que esa es la conclusión que podemos sacar al respecto. 5. En el texto leído se hace referencia a la extinción de la vaca marina de Steller con el propósito de... Aquí hay que relacionar e interpretar, y leamos este breve extracto que dice: ciertas especies de fácil captura y que se vendían a elevados precios han sido diezmadas en el pasado, como ocurrió con la vaca marina de Steller, actualmente extinta. Aquí obviamente nos está dando un ejemplo. ¿Para qué nos da este ejemplo? De las opciones... no nos está hablando en este párrafo de la necesidad de introducir tecnología moderna específicamente, tampoco de las limitaciones que ofrece la explotación de algunos lugares, pero sí lo que nos habla es de con la necesidad de conservar los recursos naturales y de explotarlos racionalmente. Aquí la que podría servirnos como distractor es la letra C, que dice destacar la importancia de los acuerdos internacionales que reglamentan su explotación, porque más abajo dice que ha sido reglamentada, pero aquí dice que reglamentan su explotación, es decir, la explotación de la vaca marina de Steller, y esta ya está extinta, por lo tanto no nos sirve. Esa es la letra correcta, la letra C. 6. De la lectura del texto se puede inferir que los nuevos sistemas de pesca se basan fundamentalmente en A. El desarrollo de tecnologías electrónicas. B. Los conocimientos aportados por la biología marina. C. Los métodos tradicionales utilizados por la pesca artesanal. D. El uso de aparatos como grandes redes y espineles. E. La demanda y los precios fijados por el mercado. Tenemos que interpretar y relacionar. Tenemos que hacer una inferencia, y aquí les voy a presentar un fragmento, un párrafo, donde podemos extraer información precisa para leerla y a partir de esta generar las conclusiones adecuadas para hacer esta inferencia. Dice: aunque todavía se emplean métodos seculares como redes, barrederas y cañas de pescar o espineles, aumenta el uso de radar y de aviación para localizar los bancos de peces. Aquí viene lo relevante. Estos nuevos sistemas de pesca basados en conocimiento de las especies, esto es importante, y de su ciclo vital, al incrementar la capacidad de captura, hacen aún más apremiante la necesidad de preservar esas especies. Si decimos que estos nuevos sistemas están basados en conocimiento de las especies y de su ciclo vital, lo que podemos inferir es que se basan en conocimientos
aportados por la biología marina, porque es la biología marina la que estudia las especies marinas y sus ciclos vitales. Por lo tanto, la opción correcta de estas, la mejor inferencia que puede hacer es la que aparece en la letra B. Ahora es tiempo de que ustedes trabajen de manera independiente en la ficha de lectura que se envió a su correo, y esta debe ser enviada en un plazo máximo el miércoles 25 de noviembre. Espero que esta clase les haya sido muy útil, que hayan entendido el porqué de las respuestas de cada una de estas preguntas que ya habían contestado, y nos estaremos viendo en una próxima clase, viendo entre comillas, por supuesto, no me estarán escuchando a mí. Así que les deseo un feliz fin de semana y ya tendremos nuestras próximas clases la semana que viene.